Bueno, estimados alumnos, vamos a seguir con las técnicas de espectroscopía. Hasta ahora hemos visto infrarrojo, que nos indicaba qué grupos funcionales están presentes. Ultravioleta nos indica si está presente un sistema de electrones pi conjugados. Y ahora vamos a ver la espectroscopía de resonancia magnética nuclear, que nos indica cuál es la estructura de carbono, hidrógeno y conectividad. Resonancia magnética nuclear es una de las herramientas más poderosas que existen en la actualidad para dilucidar estructura de moléculas. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos de esta técnica? Los fundamentos de esta técnica se basan en la mecánica cuántica. Las señales que aparecen en el RMN las genera el núcleo de hidrógeno, el protón. También pueden dar señales el carbono 13, nitrógeno 15, flúor 19, teniendo en cuenta que para ser magnéticamente activos deben tener masa impar. Existen numerosos grupos que tienen la capacidad de resonar y lo hacen con su spin. El núcleo de hidrógeno tiene un spin o giro de valor semientero, menos un medio más un medio. Consideremos beta a menos un medio y alfa a más un medio. Este spin hace que el núcleo tenga un momento magnético y se comporta como un imán, con su polo norte y su polo sur. En ausencia de un campo magnético externo, el protón tiene un momento magnético al azar. Pero si lo sometemos a un campo magnético externo, esta solución de protones, sus spin, se orientarán en sentido paralelo al campo. Los que se orientan a favor son alfa, de menor energía, y los que se van a orientar en contra del campo son beta y son de mayor energía. Teoría de la resonancia magnética. Los núcleos de los átomos tienen carga eléctrica, pero a su vez se comportan como imanes, dado que tienen un momento magnético intrínseco. A ese momento magnético se lo conoce como spin nuclear. La palabra spin significa girar y hace referencia a la propiedad de ser cargas que giran, y por eso se le dio a su momento magnético el nombre de spin nuclear. Entonces, núcleos, partículas subatómicas regidas por la mecánica cuántica, están dotados de un momento magnético que apunta en alguna dirección al azar si están en ausencia de un campo magnético externo. En presencia de un campo magnético externo, cada spin nuclear puede adoptar diferentes orientaciones. Puede estar a favor de ese campo magnético externo, donde su momento magnético apunta en la misma dirección, al cual llamaremos alfa, o puede ese momento magnético orientarse en contra del campo magnético externo, el cual llamaremos beta, y es de mayor energía. El alfa es de menor energía y el beta es de mayor energía. Ahora bien, si tenemos entonces, como dijimos, una muestra sin campo, los spines están en todas las direcciones y no hay diferencia de energía. Pero ¿qué ocurre si aplicamos un campo externo B sub 0 o H sub 0? Lo van a encontrar en alguna bibliografía. En ese momento la población de núcleos que tenían spines al azar se van a dividir. Los spines se alinean con el campo,
los vamos a llamar spin alfa, están alineados a favor del campo magnético externo V sub 0, y los de mayor energía, que los vamos a llamar beta, están alineados en contra del campo magnético externo. Entre esos estados de spin se genera un espaciado energético, una diferencia de energía entre el spin alfa y el spin beta. Según el campo magnético que estemos usando, la cantidad de Tesla, recordando que el campo magnético se mide en Teslas, si tenemos un campo magnético de 14 Teslas, ese espaciado energético, es decir, el salto de alfa a beta, equivale a 600 MHz, tomando solamente el protón H1. Si en cambio estamos trabajando con un campo magnético de 7,046 Tesla, ese espaciado energético entre alfa y beta va a ser de 300 MHz. Entonces, para el protón H1, en un campo de 14 Tesla, la frecuencia de resonancia sería de 600 MHz, lo que equivale a una energía de 0,2 Joule por mol. Para campos magnéticos más intensos son necesarias frecuencias mayores. En este esquema también tenemos simbolizado el spin alfa, el spin beta y el espaciado energético, es decir, la energía que se requiere para que alfa pase al estado beta. Y ese espaciado energético o esa diferencia de energía depende del campo magnético que yo esté utilizando. Si utilizo 14 Tesla, el espaciado energético para ese protón aislado es de 600 MHz, y si utilizo 7,046 Tesla, ese espaciado energético entre alfa y beta va a ser de 300 MHz. Bueno, este es el funcionamiento de un equipo de RMN, recordando que estamos trabajando en la banda de radiofrecuencia. Tenemos 3 bobinas que se colocan perpendicularmente entre sí alrededor de la muestra. Acá está la muestra, ¿sí? Entonces tenemos una bobina generadora del campo magnético V sub 0 o H sub 0, otra bobina perpendicular a la anterior que irradia a la muestra con una frecuencia del orden de las ondas de radio, también llamada radiofrecuencia. Y una tercera bobina que está alrededor de la muestra, que registra las señales de radiofrecuencia y es capaz de detectar cuando la muestra está absorbiendo. Conectado a la bobina receptora hay un amplificador encargado de acrecentar la señal para una mejor detección, que se encuentra a su vez conectado a un registrador que usualmente es una computadora que almacena datos. La señal depende del campo magnético del equipo. En estos equipos podemos trabajar manteniendo fijo el campo magnético y variando la frecuencia aplicada. Eso se llama barrido de frecuencias. O podemos mantener fijo el transmisor de radiofrecuencias y variar el campo. Eso se llama barrido de campo.
En general los equipos trabajan a campo fijo, es decir, lo que se hace es un barrido de frecuencias, variar la frecuencia para que el protón o los protones entren en resonancia. Bueno, ahora vamos a repasar con preguntas antes de seguir con distintos conceptos lo que hemos estado viendo en presentaciones anteriores. Entonces, la primera pregunta es, los spins de los protones en presencia de un campo magnético externo, ¿cómo se orientan? Los protones se orientan en sentido paralelo a favor del campo, los cuales llamaremos alfa, y en contra del campo, los cuales llamaremos beta. Si se orientan a favor o en contra, ¿qué energía tienen? Los que se orientan a favor, o los protones que se orientan a favor, tienen menor energía y se denominan alfa, y los que se orientan en contra tienen mayor energía y se denominan o lo llamaremos beta. ¿Qué es el espaciado energético? ¿Es importante este espaciado y de qué depende? El espaciado energético es la diferencia de energía entre el estado alfa y el beta y depende del campo magnético aplicado según la fórmula, que analizaremos luego. ¿Es importante? Sí, es importante porque si es mayor ese espaciado energético, es mayor la resolución de las señales. Podemos distinguir, por ejemplo, una multiplicidad de señales que pertenecen a un mismo hidrógeno. Si aplicamos una energía adecuada, ¿qué sucede con los protones en estado alfa? Si aplicamos energía adecuada, los protones pasarán de un estado alfa a un estado beta de mayor energía. ¿Por qué se llama energía adecuada? Porque esa energía es igual al espaciado energético y depende del campo magnético externo. ¿Qué mide el detector? Mide la absorción de alfa a beta y la transforma en una señal. ¿A qué se llama resonancia? Si aplicamos entonces una energía adecuada, podemos hacer que un protón pase de un estado alfa a un estado beta de mayor energía, absorbiendo energía en el orden de las radiofrecuencias. A eso le vamos a llamar resonancia. ¿Todos los hidrógenos absorben a la misma energía? No, no todos los hidrógenos absorben a la misma energía porque depende del entorno químico. No es lo mismo un hidrógeno que esté unido a un carbono que tenga en su cercanía un halógeno, o hidrógeno que estén adyacente a un grupo carbonilo, o un hidrógeno que pertenezca a una función aldehído, o un hidrógeno que pertenezca a una función ácida. Va a haber diferencia en la absorción de energía y en sus señales. La diferencia de energía se calcula en base a una ecuación, sí, se calcula en base a una ecuación y la vamos a analizar en las siguientes presentaciones. Entonces, se denomina resonancia magnética nuclear al fenómeno por el que un núcleo salta de un estado de spin a otro, cuando es irradiado con luz de la energía, frecuencia del amor, adecuada. La frecuencia del amor es la frecuencia de giro del spin que depende del campo magnético aplicado y del núcleo que se trata. Entonces, hay absorción de energía por parte de alfa y esta energía es igual al espaciado energético. Podemos representarlo por la siguiente fórmula, donde E es la energía de los fotones, H es la constante de Planck y nu es la frecuencia de energía que usamos, que está en el orden de la radiofrecuencia, y esta energía hace que alfa pase a beta y luego regresa a su nivel inicial, liberando energía en forma de calor. El espaciado energético entre los dos niveles se puede demostrar por la siguiente fórmula, donde lambda depende del núcleo, que es la constante de giro magnético, H, la constante de Planck, H sub 0, o también puede ser B sub 0, simbolizado como B sub 0,
es la intensidad del campo magnético aplicado. Y recordar que las unidades de campo magnético son teclas. Para la interpretación de un espectro de RMN de protones hay que tener en cuenta tres fuentes de información. Desplazamiento químico, que indica el número de tipos de protones diferentes que hay en una molécula. Integral, que indica el número de protones que contribuyen a una determinada señal del espectro. Y acoplamiento de spin, que indica las interacciones que se establecen entre los diferentes protones de las moléculas. Bueno, ahora vamos a ver el gráfico de señales que está medido en intensidad, absorbancia versus desplazamiento químico. ¿Qué es el desplazamiento químico? Es la diferencia en partes por millón entre la frecuencia de resonancia del protón que se está observando y la del tetrametilsilano que se toma como patrón. El tetrametilsilano es un compuesto totalmente, donde sus hidrógenos están totalmente apantallados, no tiene ningún elemento electronegativo que le quite cargas a esos hidrógenos. Ya vamos a definir lo que es apantallamiento. Y por el contrario, el silicio es menos electronegativo que el carbono, por lo tanto le entrega cargas. Entonces, este compuesto absorbe a una menor energía o frecuencia, que es 60 MHz según el campo magnético que estemos usando, y esa cantidad de energía se toma como cero. A partir de ese cero, según el protón que estemos observando, veremos las distintas energías en Hertz a la cual van a aparecer en el gráfico. Entonces, partes por millón es diferencia entre la frecuencia de resonancia del protón que se está observando y la del tetrametilsilano que se toma como patrón. Para reforzar entonces el concepto del desplazamiento químico, nosotros podemos decir que podríamos usar frecuencias absorbidas, pero ¿qué problema tiene? Usar en la escala frecuencias absorbidas como medida de las densidades electrónicas alrededor del núcleo tiene un problema, porque va a depender del campo magnético externo. Entonces existe una manera de medir las diferencias usando un número más cómodo y que no depende del campo magnético aplicado, y lo llamamos desplazamiento químico delta, que es lo que definimos en la presentación anterior, en partes por millón. Hablamos del entorno químico y de la influencia en el desplazamiento químico. La densidad electrónica que hay alrededor de ese protón que va a resonar genera un campo local que actúa oponiéndose al campo aplicado B sub 0 o H sub 0. Mientras mayor sea la densidad electrónica, más apantallado estará ese protón y mayor será el campo que yo tenga que aplicar para producir la resonancia. Por eso se dice que un protón apantallado resuena a campos altos. Si por el contrario la densidad electrónica es menor, por ejemplo, que haya un elemento más electronegativo como un halógeno o un oxígeno que le quite densidad electrónica, será un protón desapantallado. Ese campo local que se opone será menor y menor será el campo aplicado para producir la resonancia. Por eso se dice que resuena a campos bajos. Ahora bien, puedo modificar el campo externo para resonar un protón, pero como los espectrofotómetros trabajan a campos fijos, para contrarrestar ese campo local, lo que vamos a modificar es la frecuencia aplicada. Entonces, entorno químico, densidad electrónica, un factor más que influye en la resonancia.
Volvemos a los conceptos desapantallado, apantallado. Los núcleos en desapantallado, los núcleos de hidrógenos darán diferentes señales dependiendo de su entorno químico. Si el hidrógeno tiene cerca un cloro electronegativo, quitará cargas por efecto inductivo y sus densidades electrónicas serán bajas. Apantallado, por el contrario, por ejemplo un grupo metilo, no tiene ningún elemento que le quite cargas. Su densidad electrónica será mayor y se dice que son hidrógenos apantallados. Bueno, traslademos los conceptos que estamos viendo de apantallamiento y desapantallamiento a un ejemplo en el espectro. Este es el espectro del metanol y entonces tenemos dos señales. La señal de estos tres hidrógenos, que está representada donde estoy señalando, son hidrógenos que los tres hidrógenos dan una sola señal porque son químicamente equivalentes, están más protegidos y absorben entonces a un campo mayor, si pudiéramos modificar el campo magnético externo. El otro hidrógeno que está enlazado con un oxígeno, el oxígeno le quita cargas, lo desblinda o desapantalla, ¿sí? Le quita densidad electrónica, está menos protegido y absorbe a un campo menor. Su señal está simbolizada en este desplazamiento químico. Está más protegido y si pudiéramos modificar el campo, resuena o resonaría a un campo más bajo o menor. Traslademos esto a desplazamiento químico. Abajo tenemos el desplazamiento químico y su correspondencia en Hertz, ¿sí? Los hidrógenos que están más protegidos y que absorben a un campo mayor tienen un desplazamiento químico menor. Es decir, están absorbiendo para resonar a una menor frecuencia. El hidrógeno que está menos protegido y que absorbe a un campo menor, si modificáramos el campo, la señal está representada a un desplazamiento químico mayor, es decir, que le corresponde una mayor absorción de energía. En este apartado tenemos cómo van cambiando los desplazamientos químicos a medida que vamos sustituyendo al metano por cloro. El cloro es más electronegativo, le va quitando carga, lo va desapantallando o desblindando, por lo tanto sus desplazamientos químicos van subiendo. De 0,2 sube a 3, sube a 5,3, sube a 7,2 cuando tiene 3 halógenos. Recuerden que siempre estamos representando la señal del hidrógeno porque esto es resonancia RMN H1. La señal que vemos son de los hidrógenos. Lo que está contribuyendo a que esa señal tenga un desplazamiento químico mayor es el entorno químico, que en este compuesto son los cloros. Es lo que está modificando el valor del desplazamiento químico y por tanto el valor de la frecuencia absorbida para resonar. Entonces, hidrógeno protegido o blindado. Blindado, o en el hidrógeno que está blindado, el campo local es mayor debido a su densidad electrónica. Entonces se percibe un campo efectivo menor. Campo efectivo es igual al B sub 0, al campo magnético externo, menos BE, que es el campo opuesto que es generado por la densidad electrónica.
Entonces, el campo local es mayor y se percibe un campo efectivo menor. Por lo tanto, disminuye la diferencia de energía o del espaciado energético, por lo que a campo fijo absorberá a menor frecuencia. Hidrógenos desprotegidos o desblindados, el campo local tiene menor efecto porque se le ha quitado la densidad electrónica a ese protón, por lo tanto no disminuye tanto la diferencia de energía. A campo fijo absorberá a frecuencias más altas. Si llamamos B sub 0 al campo externo aplicado, entonces en el entorno del núcleo habrá un campo efectivo que es igual al campo externo menos B, que es el campo generado por los electrones que existen alrededor del núcleo. Por lo tanto, se percibe un campo local ligeramente distinto y por lo tanto se absorberá a una frecuencia ligeramente diferente. Este es el campo local, campo inducido, BE, opuesto por la densidad electrónica alrededor de ese núcleo y que se opone al campo magnético externo. Esto es sacado de Sergio Luis Laurela de Apuntes de Universidad de La Plata, que les pasaré el link para que puedan ver este tema con mayor profundidad. Para poder entender por qué a campos altos menor frecuencia y a campos bajos mayor frecuencia, he presentado una pizarra para poder entenderlo mejor. Tenemos el metano que está totalmente apantallado, no tiene ningún elemento que le quite cargas, por lo tanto, su campo local se opone al campo magnético externo. Si yo pudiera modificar el campo magnético externo, como tengo ese campo que se está oponiendo por su densidad electrónica, tendría que aumentar el campo para que pueda resonar. Por eso se dice a campo alto. Como este campo es fijo, yo voy a hacer un barrido de frecuencias, es decir, que voy a trabajar con las frecuencias. El espaciado energético que resta para que alfa pase a beta o resuene alfa con beta es menor, debido a que está ese campo oponiéndose. Por eso, a campos magnéticos externos altos, tenemos que absorbe a una menor frecuencia. Comparado con un compuesto donde tiene elementos que sí le van a quitar carga, su densidad electrónica del hidrógeno va a ser menor, por lo tanto se va a oponer menor. Si yo pudiera modificar el campo magnético externo, es a campo bajo, pero como trabajamos a campo fijo, nos manejamos con el barrido de frecuencias. Entonces lo que resta de ese espaciado energético para que alfa pase a beta es mayor que en el otro ejemplo. Por eso a campo bajo, mayor frecuencia. A campo alto, menor frecuencia. Valores comunes de desplazamiento químico. Acá tenemos una tabla con el tipo de protón y el desplazamiento químico aproximado. Un alcano, los hidrógenos de un alcano en 0,9, los hidrógenos de un metileno en 1,3, de un metino en 1,4, los hidrógenos cercanos a un grupo carbonilo, una metilcetona en 2,1, un hidrógeno acetilénico 2,5, un hidrógeno que está adyacente a un halógeno o oxígeno entre 3 y 4,
un hidrógeno vinílico en 5,6, un hidrógeno arílico 1,7, un hidrógeno aromático 7,2, un hidrógeno de aldehído entre 9 y 10, un hidrógeno de un ácido entre 10 y 12, hidrógeno de un alcohol variable entre 2 y 5, hidrógeno de un fenol variable entre 4 y 7, hidrógeno de una amina variable entre 1,5 y 4. Esta tabla nos va a servir para saber qué tipo de hidrógeno y qué entorno químico tiene de acuerdo a su desplazamiento. Recién en presentaciones anteriores hablamos de protones equivalentes y ahora vamos a, ver qué significa eso. Es importante saber que el número de absorciones diferentes, también llamadas señales o picos, implica cuántos tipos distintos de protones están presentes en esa molécula. La cantidad de protección mostrada por estas absorciones implica la estructura electrónica del fragmento molecular cercano a cada tipo de protón. Espectroscopía RMN-H1, equivalencia de protones. Hablamos de protones químicamente equivalentes o no equivalentes químicamente. Una de las formas de darnos cuenta si son equivalentes o no es por sustitución. Si nosotros tenemos este compuesto, que es un butano, tenemos los hidrógenos en celeste que son equivalentes con estos hidrógenos terminales. Los hidrógenos verdes son equivalentes entre sí. Si tomamos la sustitución, que es tomar un elemento X imaginario, ir sustituyendo cada uno de los hidrógenos y ver qué cantidad de compuestos nos da. Si nosotros hacemos ese reemplazo, nos van a dar dos compuestos diferentes, nada más. Donde reemplacemos la X, solo vamos a obtener dos isómeros constitucionales de reemplazo. Esto quiere decir que los hidrógenos internos no están relacionados con los hidrógenos terminales. Tienen absorciones diferentes en el RMN. Los hidrógenos celestes se los denomina homotópicos o químicamente equivalentes. Entonces, si tomo los hidrógenos celestes y reemplazo con la X en cualquiera de esos hidrógenos celestes, solo es posible un producto de reemplazo. Por lo tanto, todos esos hidrógenos del color celeste son equivalentes y van a dar una sola señal. Lo mismo sucede si hago el reemplazo en los hidrógenos de color verde. Voy a obtener un solo producto de reemplazo, por lo tanto los hidrógenos verdes me van a dar una sola señal en el espectro. También puedo tener hidrógenos enantiópicos, teniendo en cuenta enantiómeros, ¿sí? Ese tipo de isomería, y voy a encontrar que si bien me parece que estos dos hidrógenos son iguales, si yo los reemplazo por un elemento imaginario X, voy a tener que el verde es pro-sinister y el pro es pro-rectus. Entonces, son los dos productos de reemplazo posible que son enantiómeros. Quiere decir que son enantiotópicos. Otra forma de darnos cuenta si son hidrógenos equivalentes es si son simétricos respecto al plano de la molécula. Si nos centramos en este ejemplo, los 6 hidrógenos van a dar una sola señal, que está en un desplazamiento químico de 2,13.
Entonces, como vemos, el espectro presenta una única señal. Esto se debe a que los 6 hidrógenos de esta sustancia absorben a la misma frecuencia. Los 6 hidrógenos se encuentran en las mismas condiciones o en el mismo entorno químico. Si tomamos una foto estática de la molécula y miramos los hidrógenos de los metilos, sin embargo, algunos podemos pensar que están más cerca del oxígeno y otros más lejos. Entonces, ¿por qué decimos que sus entornos son idénticos? Esto se debe a que el enlace metilo-carbonilo gira libremente, haciendo que los hidrógenos estén a veces más cerca, a veces más lejos del átomo de oxígeno. Lo que mide el equipo es un promedio que sí es idéntico para los tres, que es 2,13, que es el desplazamiento químico que integra, con una señal que integra a los 6 hidrógenos. En este otro ejemplo no tenemos hidrógenos químicamente equivalentes, porque sus entornos son diferentes. Entonces, estos hidrógenos, en un desplazamiento químico de 2,21, me reflejan los hidrógenos que están cerca del grupo carbonilo. En la señal de 3,68 tengo otra señal que integra estos 3 hidrógenos que están unidos directamente a un oxígeno y luego a un grupo carbonilo, es decir, que están más desapantallados o más desblindados, por lo tanto su desplazamiento químico es mayor en 3,68 integrando esos 3 hidrógenos. Entonces, estos 3 hidrógenos comparados con estos 3 hidrógenos no son equivalentes, no son químicamente equivalentes. Estos hidrógenos comparados con estos hidrógenos sí son químicamente equivalentes. Otra observación que debemos hacer en el espectro es la altura de las señales. La altura de esta señal, que está en un desplazamiento químico de 1,19, no es la misma que la altura de la señal que está en un desplazamiento químico de 3,30 ppm. Integración. La intensidad de las señales implican cuántos protones de cada tipo están presentes. Vamos a ver ejemplos y cómo se calcula la cantidad de hidrógenos midiendo el área bajo la curva. Este es un espectro que en esta señal está integrando estos 9 hidrógenos que son equivalentes o químicamente equivalentes entre sí en un desplazamiento químico de 1,19 porque están bastante alejados del elemento electronegativo que les quitaría carga o densidad electrónica, y esta señal en 3,30 de estos hidrógenos que sí están más cercanos a ese oxígeno donde los está desapantallando o desblindando, por eso su desplazamiento químico en 3,30. Si nos centramos en el ejemplo anterior, de la presentación anterior, vamos a calcular la cantidad de hidrógeno que le corresponde a cada señal. Entonces, para conocer el área de cualquier pico, debemos considerar la diferencia de altura de la función integral antes y después del mismo. En este caso, la integral del pico de 1,19 presenta una diferencia de altura de 23 milímetros, mientras que la integral del pico, que está en un desplazamiento químico de 3,30 ppm, presenta una diferencia de altura de 8 milímetros. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, sumamos todas las alturas, 23 más 8 nos da en total 31 milímetros. Y esa diferencia de altura corresponde a los 12 hidrógenos que tiene el compuesto en total, 9 más 3 del compuesto. Por proporcionalidad directa obtendremos los valores correspondientes a cada uno. Suelen necesitar redondeo. Entonces,
Si 31 milímetros corresponden a los 12 hidrógenos totales que tiene el compuesto, 23 milímetros van a corresponder a 8,9, redondeando 9 hidrógenos. Que es de hecho estos 9 hidrógenos que están representando en esa señal de 1,19 ppm. Si 31 milímetros corresponden a 12 hidrógenos, entonces 8 milímetros van a corresponder a 3,1, redondeando en 3, es la señal que integra 3 hidrógenos en un desplazamiento químico de 3,30. Otra forma de calcular los hidrógenos que hay por señal, y acá tenemos un compuesto que tiene bastantes señales, ¿sí? Tenemos el hidrógeno A, o los hidrógenos A que son equivalentes, que tienen un desplazamiento en 1,2, el hidrógeno C, que está cercano a un grupo carbonilo, que tiene un desplazamiento en 2,6, el hidrógeno o los hidrógenos B, que están cercanos al grupo carbonilo, que tiene un desplazamiento en 2,2, un hidrógeno que está unido directamente a un oxígeno, que es el que mayor desplazamiento tiene, 3,8, casi 4, y entonces podemos integrar esas áreas y tomar la altura, dividirla en partes iguales, esa cantidad me da 6 unidades en total, y como son 12 hidrógenos en total en el compuesto, se divide las 6 unidades sobre la cantidad de hidrógenos totales y me va a dar alrededor de 0,5 unidades por hidrógeno. Mirando el área, en el pico que está en 3,8 tengo 0,5, o sea 0,5 unidades me corresponde a un hidrógeno. Tomando esta señal me da una unidad, quiere decir que la señal tiene 2 hidrógenos. Tomando esta señal, en la integración me da 1,5 unidades, quiere decir que tiene 3 hidrógenos. Y tomando la integración o la altura de la integral de la señal con menor desplazamiento químico me da 3 unidades, por lo tanto tiene 6 hidrógenos. Esa es otra forma de calcular la cantidad de hidrógenos por señal. Desdoblamiento spin-spin. Los protones se ven afectados por campos magnéticos cercanos, y esto es lo que se denomina acoplamiento magnético. Desdoblamiento spin-spin, si hay protones cercanos, sus pequeños campos magnéticos también afectan sus frecuencias de absorción de los protones que estamos observando. En este compuesto, que es el tribromo etano, hay 2 señales con áreas en relación 1,2. La señal más pequeña, que simboliza al hidrógeno HA, aparece en un desplazamiento químico de 5,7 por los 2 bromos adyacentes. La señal más grande, simbolizando los hidrógenos B, químicamente equivalentes, aparecen en un desplazamiento químico de 4,1, y si observamos, uno está como triplete y el otro está como doblete. Hay 2 señales acá y acá hay 3 señales. Esto es lo que se denomina desdoblamiento spin-spin. Son 2 tipos de hidrógeno lo suficientemente cercanos entre sí que sus campos magnéticos influyen o se influyen entre sí, y se dice que están acoplados de manera magnética.
Esto se debe a las permutaciones posibles de los espines. Cuando se produce el desdoblamiento de esta señal, es por el hidrógeno vecino que no está resonando. Y cuando se produce el desdoblamiento de esta señal en triplete, es por los campos magnéticos de los hidrógenos B que no están resonando. Son los hidrógenos vecinos que están influyendo, pero que no están resonando. Su señal apareció antes o apareció después, pero influye en el protón que sí está dando la señal, desdoblándolo en un doblete, en un triplete o en un multiplete. Ya vamos a ir viendo distintos ejemplos. Acoplamiento spin-spin. Informa cómo están conectados los protones. Los picos aparecen como grupos de picos debido al acoplamiento que sufren los espines con núcleos vecinos y se produce por el efecto del campo magnético vecino sobre el aplicado externamente, provocando que las frecuencias de resonancia cambien. Si volvemos al ejemplo anterior y reforzando los conceptos de los cuales hemos estado hablando, en el tribromoetano teníamos una señal que es doblete que corresponde al hidrógeno B. Y es un doblete. Entonces, el hidrógeno B está resonando. Yo estoy viendo la señal del hidrógeno B. Ahora, el hidrógeno A está influyendo sobre si bien no está resonando, está influyendo su campo magnético en la absorción de la señal que yo estoy observando, que son Hb. Puede ser que esos hidrógenos vecinos, su spin esté reforzando el campo a favor del campo, o puede ser que se esté oponiendo al campo. Por eso son dos posibilidades, por lo tanto es un doblete. Si me voy a la señal del triplete, del hidrógeno A, son dos los hidrógenos vecinos y van a provocar una diferencia en la absorción, porque puede ser que los dos hidrógenos B estén reforzando el campo a favor del campo, o sus campos magnéticos se opongan al campo, o puede ser que estén a favor en contra a favor. Por eso es un triplete. Entonces, lo que tiene que quedar claro que HB en esta señal no está resonando, pero sí está influyendo en la señal de HA, en el desplazamiento químico del hidrógeno A. En el doblete, el que está resonando, o los hidrógenos que están resonando, son los Hb. Y el que está influyendo, que es el vecino Ha, no está resonando, pero sí influye en la señal de Hb. Entre Hb y Hb no hay desdoblamiento porque los protones equivalentes no acoplan. Para el desdoblamiento spin-spin vamos a seguir algunas reglas y explicar algunas reglas. Regla número 1, los protones equivalentes químicamente no muestran desdoblamiento spin-spin. Los protones equivalentes pueden estar en el mismo carbono o en carbonos diferentes, pero sus señales no se van a desdoblar. En este caso tenemos, o en este ejemplo, 3 hidrógenos equivalentes químicamente, pero no ocurre desdoblamiento porque son equivalentes. En este ejemplo tenemos también hidrógenos equivalentes, pero que están en distintos carbonos. Los 4 protones del carbono hidrógeno son equivalentes químicamente, pero tampoco ocurre desdoblamiento. Regla número 2. La señal de un protón que tiene n protones vecinos equivalentes se desdoblan en un multiplete de n más 1.
con una constante de acoplamiento J. J es la distancia entre las señales de un multiplete. Por lo general, los protones que están separados por dos átomos de carbono no se acoplan, aunque a veces muestran un acoplamiento pequeño cuando están separados por un enlace pi. Estos dos hidrógenos son vecinos, el desdoblamiento se observa. Ahora, cuando hay carbono de por medio, estos dos hidrógenos, siempre y cuando no sean equivalentes, por lo general no se observa desdoblamiento. Regla 3. Dos grupos de protones acoplados entre sí tienen la misma constante de acoplamiento. Regla n más 1. La regla n más 1 es, si un protón está acoplado con n protones vecinos equivalentes, su señal se desdobla en n más 1 pi. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tiene vecino, es un singulete. Si tiene un vecino, va a ser un doblete. 1 más 1, 2. Si tiene 3 hidrógenos vecinos, va a ser un cuarteto. Si tiene 6 hidrógenos vecinos, un septeto. Generalmente a los que ya cuando son 6, 7 picos se le dice multiplete. Y el triángulo de Pascal se sigue para las razones de las áreas que originan los picos. Por ejemplo, si tenemos un triplete, vamos a tener un pico de una altura, un pico en el medio más alto y el pico siguiente igual que el pico primero, ¿sí? Y así vamos calculando las razones de las áreas según el triángulo de Pascal. Bueno, veamos un ejemplo para aplicar lo de acoplamiento spin-spin. Entonces, analicemos el compuesto. Tenemos los hidrógenos B alejados del grupo carbonilo, que son equivalentes, el hidrógeno C cercano al grupo carbonilo y los hidrógenos A también cercanos al grupo carbonilo. Los hidrógenos B tienen 6 protones equivalentes, integra 6 protones equivalentes. Aparecen en un desplazamiento químico porque al estar alejados del grupo carbonilo están más apantallados, aparecen en un desplazamiento químico de 1.1. Están ligeramente desprotegidos. Y tienen un hidrógeno vecino que es el del metino, por eso es un doblete. 1 más 1, 2, por eso el doblete. N más 1. El protón C, que está cerca del grupo carbonilo, está desapantallado. Aparece como un multiplete porque tiene 6 hidrógenos vecinos, 6 más 1, 7, va a tener 7 picos que aparecen en un desplazamiento químico de 2.7. Y finalmente el hidrógeno A, cerca del grupo carbonilo, en un desplazamiento químico de 2.1 con un singulete porque tiene 0 hidrógenos vecinos. Bueno, veamos otro ejemplo, un derivado halogenado que tiene los hidrógenos en celeste, que son equivalentes, alejados o menos desprotegidos del bromo, y un hidrógeno que está muy desprotegido por el bromo. Los hidrógenos equivalentes tienen un solo hidrógeno vecino, por eso es que da un doblete en un desplazamiento químico de 1.8, ligeramente desprotegido, y el hidrógeno en rosa, que está cercano al halógeno, que lo está desprotegiendo en un desplazamiento químico de 4.2 y que tiene 6 hidrógenos vecinos, por lo tanto va a dar 7 picos. 6 más 1, 7 picos, es un multiplete.
están indicados, la integral de las áreas. Esta señal integra 6 hidrógenos y esta señal integra solamente un hidrógeno. Todos en comparación, obviamente, con el patrón que es el tetrametilcinal. Integrando conceptos, vuelvo a poner esta presentación que la puse bien al principio. Entonces, para interpretar un RMN hay que tener en cuenta 3 fuentes de información. Desplazamiento químico, que indica el número de tipos de protones diferentes que hay en la molécula. Esto es, por el valor del desplazamiento químico, nosotros podemos inferir que hay un halógeno, que hay un grupo carbonilo, que el hidrógeno pertenece a una función de aldehído o de ácido. Su valor nos está indicando los protones diferentes que hay en la molécula. Integral indica el número de protones que contribuyen a una determinada señal del espectro. Acoplamiento de spin indica las interacciones que se establecen entre los diferentes protones de la molécula. El acoplamiento spin, recuerden que dijimos que los hidrógenos vecinos que no están resonando influyen en el protón que está resonando o los protones que están resonando, modificando la frecuencia de absorción y provocando un desdoblamiento. Esto nos da una información por la cantidad de picos, la cantidad de hidrógenos vecinos que yo tengo en ese protón que está resonando. Bueno, vamos a incursionar ahora en resonancia magnética nuclear de carbono 13, recordando que los elementos magnéticamente activos son o tienen masa impar. Por eso trabajamos con el isótopo de carbono 13. La resonancia de carbono 13 es importante porque ¿dónde absorbe un grupo carbonilo en el RMNH1? Son invisibles. Podemos inferir su presencia por los hidrógenos cercanos con un desplazamiento químico entre 2 a 2,1 y esto sería indicativo de que hay un grupo carbonilo en la molécula. En la resonancia magnética nuclear de carbono 13, el grupo carbonilo sí tiene una señal característica que va entre 180 a 200 ppm, justamente porque el carbono está directamente unido al oxígeno y no está cercano como están los hidrógenos en la resonancia magnética nuclear de hidrógeno. Veamos algunas semejanzas y diferencias con la otra resonancia magnética, que es la de hidrógeno 1. Las señales de RMN carbono 13 son más débiles, porque su constante de giro magnético, por tanto su momento magnético, es menor. Los desplazamientos químicos también son medidos con respecto al tetrametilcinal. Se encuentran en el rango de 0 a 220 ppm. Son de 15 a 20 veces mayor a los de RMNH1. Esto es porque están más cerca del elemento desapantallante y son afectados por los mismos factores que en resonancia magnética nuclear H1. El carbono está más cerca o directamente unido al oxígeno. Entonces, eso hace que los desplazamientos químicos sean mayores. No presentan desdoblamiento spin-spin entre carbono y carbono, porque si recordamos la abundancia del carbono 13 es de 1,08%, entonces en una muestra que haya un 1% de carbono 13, es muy difícil encontrar un carbono 13 al lado de otro carbono 13. Entonces por eso es que no hay desdoblamiento spin-spin. Sí se presenta un desdoblamiento con los hidrógenos vecinos, pero son señales muy complicadas de interpretar y la técnica lo que hace es desacoplarlo del hidrógeno para poder interpretarlos mejor. La altura de los picos, a diferencia de la resonancia magnética nuclear de hidrógeno, no indican la cantidad de carbono.
En la siguiente figura se muestran los valores de los desplazamientos químicos de carbono de diferentes grupos funcionales. En este cuadro se simboliza los desplazamientos químicos ver su intensidad, absortividad de las distintas funciones, y como ven, los desplazamientos químicos son mucho mayores que en el desplazamiento de RMN hidrógeno. El grupo carbonilo dijimos que tiene una absorción característica entre 180 y 200, el grupo nitrilo 120, aromático 120, doble enlace, un rango que va de los 115 a los 145, triple enlace, el triple enlace también aparece interno, aparece invisible en el RMN de hidrógeno. Acá vamos a tener una señal porque son los carbonos directamente enlazados a ese triple enlace en un desplazamiento entre 80 y 90. El desplazamiento químico carbono-oxígeno en 60, carbono-nitrógeno entre 50 y 60, carbono y halógeno tienen un rango amplio entre 22 y 70, un metino en 40, un rango de 40 a 50, un metileno, un rango de 20 a 50 y un grupo metilo, un rango de 20 a 30 partes por millón. Bueno, y vamos a un ejemplo. Acá tenemos las 2-butanonas y tenemos 4 tipos de carbonos que van a producir señal. No son equivalentes entre sí. Entonces tenemos el carbono 4, que está con un menor desplazamiento, un desplazamiento en 10, porque está alejado, desapantallado del grupo carbonilo. Después tenemos el carbono del metileno, carbono 3, que tiene un desplazamiento, está un poquito más cerca del grupo carbonilo, un desplazamiento más o menos en 35, el carbono 1, que está cerca del grupo carbonilo, tiene un desplazamiento de 30 partes por millón, y el carbono 2, que es el que está totalmente desapantallado, directamente unido al oxígeno con doble enlace y está en un desplazamiento fuera de esta tabla que llega a 200 ppm en 208,7 ppm. ¿Por qué no acopla con el hidrógeno? El hidrógeno podría acoplar y desdoblar las señales del carbono. En la técnica lo que se hace es hacer pasar una frecuencia continua para que todos los hidrógenos de esa muestra estén resonando. Y si ustedes recuerdan, yo marqué bastante que los hidrógenos vecinos en el RMN1 que producían acoplamiento con el hidrógeno que estaba resonando, no estaban resonando. Entonces lo que se hace en esta técnica es sí a todos los hidrógenos de la muestra hacer pasar una frecuencia tal que todos estén resonando y no acople con el carbono para que no se desdoble la señal, porque es difícil de interpretar ese tipo de espectro cuando la señal del carbono está desdoblada por hidrógenos vecinos. Bueno, y para ver otro ejemplo, acá tenemos un éster, propanoato de metilo, también distintos tipos de carbono con distintos entornos químicos, cada uno de ellos dará una señal. Tenemos el carbono 1 que tiene un desplazamiento de 50, está unido directamente al oxígeno, al carbono. El carbono 2 directamente unido al carbonilo, totalmente desapantallado, con un desplazamiento casi llegando a 180. El grupo metileno cerca del grupo carbonilo, que es el carbono 3, en un desplazamiento está ligeramente desprotegido, un desplazamiento en 30, casi 30,
y el carbono 4, que está bastante alejado de los elementos electronegativos, está más apantallado y tiene un desplazamiento químico en 10 ppm. Bueno, y acá tenemos un ejemplo para comparar los dos espectros de carbono 13 e hidrógeno 1. Es un compuesto trihalogenado. Vamos a ver primero las señales de H1, vamos a ver simbolizadas las señales de los hidrógenos, dos hidrógenos o dos grupos de hidrógenos que van a provocar dos señales porque no son químicamente equivalentes, y una sola señal, un singulete, porque no tienen hidrógenos vecinos. Tenemos los hidrógenos que están en el carbono, que está directamente unido al halógeno con un desplazamiento químico de un singulete en 4 ppm, y un grupo de hidrógenos del metilo que está cerca de los halógenos, pero no en el mismo carbono, con una sola señal, singulete, porque no tiene hidrógenos vecinos, en un desplazamiento de 2 ppm. En el carbono 13 lo que yo voy a ver son las señales de los carbonos, y tengo 3 carbonos con 3 entornos químicos diferentes. El carbono que está directamente unido al cloro, que tiene una señal en casi 60, el carbono que está directamente unido a 2 cloros, totalmente desapantallado, que está en una señal de casi 100, 90, y el carbono que está alejado de los grupos desapantallantes, como son el cloro, pero cercano, está en una señal de 25, simbolizando los 3 hidrógenos. Bueno, y practicando para el RMN H1, para el siguiente compuesto, tenemos distintos hidrógenos con distintos entornos químicos: hidrógenos A, hidrógenos B, hidrógenos C, hidrógenos D. Esto es un éster, ¿sí? Entonces tenemos para el protón B un septeto, desdoblamiento, en un desplazamiento de entre 3 y 4. Para los protones C, un desplazamiento entre 2,1 y 2,5, un cuarteto porque tiene vecinos 3 hidrógenos. El protón B tiene vecinos 6 hidrógenos, por eso es un septeto. Los protones A, que son los 6 químicamente equivalentes, y tienen un hidrógeno vecino, su desplazamiento está entre 1 y 2, y es un doblete. Y los protones D, alejados de los oxígenos que son desapantallantes, en un desplazamiento químico de 1, y triplete porque tiene 2 hidrógenos vecinos. Con estos resultados, el espectro sería el siguiente. Bueno, y con las conclusiones sacadas anteriormente, este es el espectro. Ahí tenemos el sexteto, el cuarteto, el doblete y el triplete con los desplazamientos químicos que les corresponden.